Hola gente, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Yo soy Kiara. y esto es Cero Opresión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes de empezar, nos gustaría agradecerles por la sintonía del primer episodio. Realmente estamos muy felices de contar con su apoyo en este proyecto y realmente eso nos motiva a continuar con esto. Recuerden que ya somos 66 en Instagram. Eso es un gran inicio, así que anímense a seguirnos por ahí. Y bueno, hoy día no estamos solos. Cuéntanos, Guillermo, con quién estamos. Sí, bueno, sumarme al agradecimiento que tú has mencionado, Kiara, a todos esos incautos que nos están siguiendo. Y sí, tal y como estás mencionando, el día de hoy tenemos un invitado que nos acompaña en esta mesa de conversación. Él es Junior Pérez, es estudiante del último año de Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha colaborado en investigaciones sobre representación política, además de haber sido voluntario de gestión de talento en la Asociación Educativa Convivencia en la Escuela. Actualmente se desempeña como redactor del área de economía en la revista digital Ciencia y además de todo un amigo muy cercano de nosotros dos. ¿Qué tal, Junior? ¿Cómo estás? Bien, bien, Guillermo, Kiara, muchas gracias por la invitación y por esa amable presentación. Bueno, sí, gracias a ti por acompañarnos hoy. Bueno, en este episodio vamos a conversar un poco sobre la coyuntura política actual, y esto a partir de los resultados de la encuesta publicada por el IEP el 28 de febrero, donde hemos podido ver algunos cambios significativos en los porcentajes respecto a la encuesta que se publicó en el mes de enero, ¿no? Y bueno, todo esto a poco más de un mes de las elecciones presidenciales y congresales. Entonces, cuéntanos, Junior, ¿cómo ves hasta ahora el panorama y cuáles son tus percepciones sobre todo esto hasta el momento? Bueno, realmente nos sorprenden los cambios de último minuto en las elecciones en el Perú en general, ¿no? Hemos visto el desplome de Guzmán en estas elecciones y al escano que está subiendo como la espuma, ¿no? Eh, Muy probablemente este escenario vuelva a cambiar mientras más nos acerquemos a las elecciones de abril. Sí, ese es un dato muy interesante, justamente el que tú mencionas. Es muy interesante también registrar que desde que por lo menos las encuestas del IEP se han ido generando, hay un común denominador que sí se viene repitiendo y es este promedio porcentual cercano al 30% de personas que no llegan a precisar por qué candidato presidencial van a terminar optando en estas elecciones, ¿no? Que se desarrollan en un contexto muy particular. Estamos enfrente de una pandemia que por ahora no tiene cuándo acabar, y además de escándalos de corrupción ya, o sea, más que acostumbrados, ya muy hasta naturalizados, ¿no? Creo yo, es interesante poder ver justamente también esta percepción eh, quizá negativa, quizá extraña respecto a estos líderes o liderazgos que se están gestando y que ya se han venido gestando anterior a la elección y que hoy por hoy no permiten concluir con certeza qué candidato en sí se perfila a asumir el cargo como presidente de la República. No sé qué piensas tú, Kier, al respecto. Sí, justamente esto último que mencionas se ve reflejado en que aún se mantiene un importante número de votantes que no se encuentra interesado en la política, ¿no? En la encuesta, por ejemplo, vemos que hay un 53% de gente que se mantiene totalmente desinteresada de la política, lo cual puede influir bastante en el voto y qué tan consciente la población está votando esta vez, ¿no? A pesar de todos los acontecimientos, en su mayoría negativos, que han sucedido en los últimos meses. Sí. Ahora, Junior, ¿tú cómo ves este aspecto de ya la continuidad, al parecer, en la población de emitir un voto cruzado? Ya lo hemos experimentado en la elección pasada, no sé si recordarás, bueno, a mí sí me tocó votar el tema de la elección por PPK. Recordaremos que PPK ingresó a la presidencia de manera muy apretada en las elecciones presidenciales, pero en cuanto a la plancha congresal, el entonces presidente PPK pues no tenía un número tan significativo, sino que su par de Fuerza Popular había sido quien había copado justamente el mayor número de escaños, ¿no? Y cuyo desenlace luego ya vimos
con intentos de vacancia, la renuncia, la asunción de Vizcarra y todo lo que ya conocemos. Hoy por hoy, la encuesta también revela esta intención o esta manifestación de voto cruzado en algunos, por lo menos en candidatos y partidos específicos. ¿Tú crees que esto corresponda a algún hecho particular o qué está sucediendo dentro de la población y de esta manifestación que estamos observando? Sí, el voto cruzado parece ser algo usual, em, pero no muy beneficioso, y porque claro, generas, digamos, a este presidente sin apoyo en el Congreso. em, y que se va a ver, digamos, muy tentado, pues, o más que tentado, es una necesidad de tejer alianzas, de ceder, ¿no? Y ciertamente le va a restar peso político. Eh, pero aún así sigue pasando, ¿no? Y a pesar de que lo hemos visto con la debilidad de PPK, la debilidad de Vizcarra, el votante suele seguir utilizando el voto cruzado. Ahora, si me preguntas por qué, bueno, yo asumo que, digamos, en el Congreso hay más opciones, ¿no? O sea, es posible colocar eh, a más candidatos y siento que el electorado peruano en general no se casa con ningún partido, eh, a lo mucho con algún candidato que considere pues su caudillo, ¿no? Pero no hay más allá de eso una fidelidad a un partido, no hay ese interés, sino es más colocar al candidato que me proponga más cosas, que no necesariamente sé si las va a cumplir o no, porque hay muchas propuestas que de hecho son hasta inconstitucionales, pero que se proponen en campaña como si fuera cosa de juego, y que muchas veces el electorado cae digamos, en ese juego precisamente, ¿no? Y que termina pues dispersando su voto. Y finalmente tienes un Congreso fragmentado, tienes un Congreso con muchas peleas internas, que van a restarle gobernabilidad al país, van a generar inestabilidad y todas estas cosas las hemos visto, ¿no? La pregunta sería ¿por qué siguen pasando? ¿Por qué el electorado sigue teniendo estas prácticas en su votación? ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, este voto de castigo, digamos, ¿no? Si el partido falla, si el candidato falla, bueno, entonces en las próximas elecciones no vuelvo a votar por él. Esto no suele pasar en el Perú. Bueno, tal vez lo vimos con el Fujimorismo con el cierre del Congreso, ¿no? Se redujeron las bancadas, pero ciertamente no desapareció. Keiko Fujimori tampoco ha desaparecido, sigue teniendo un lugar importante en las encuestas según el IEP. Entonces, ciertamente el electorado peruano se comporta de formas muy, muy particulares, ¿no? Sí, 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 esto es... Sí, quiera. sí, justo quería comentar, ya que Yunder había mencionado lo de Keiko, que hoy día estaba escuchando radio un rato y salió una propaganda de Keiko, ¿no? Y en lo que ella decía era que, bueno, a diferencia de otros candidatos, que ella no tenía simplemente un discurso, sino proponía medidas concretas, ¿no? ¿Y en qué se resumían estas medidas concretas? Era en aplicar mano dura a absolutamente todo y con eso mejorar la situación del país, ¿no? Y en realidad, o sea, yo creo que justamente lo que se refleja es que el votante peruano tiene como que una simpatía de coyuntura más que todo, ¿no? Porque yo en muchas conversaciones con diferentes personas sí he escuchado esta típica frase, ¿no? De que sí, aquí se necesita mano dura, etcétera. Y de eso justamente es que se agarra Keiko para usar esto en su discurso, ¿no? Entonces creo que sí habría que tener mucho cuidado con eso porque finalmente no termina siendo una medida concreta esto tampoco, ¿no? Sí, bueno, o sea, este tema ya va más por el punto de cómo se van construyendo estas identificaciones partidarias, ¿no? De los electores con respecto a algunos partidos políticos, ¿no? O sea, estos vínculos se llegan a construir, considero yo, de varias formas, pero hay algunas que sí son un poco rescatables, ¿no? Los vínculos, por ejemplo, de orden o de tipo programático, ¿no? Ideológicos, con básicamente posturas que se comparten, que se respaldan. Otros tipos de vínculos son simplemente clientelares, ¿no?
el partido, el líder, la organización me ayuda en algo específico y por esa cuestión específica yo voto por él, que es algo que pasa muchas veces con Keiko y esta imagen de vota por mí porque mi padre hizo algo por ti, ¿no? O los vínculos ya de orden más personalistas, ¿no? Donde los liderazgos, estos políticos dentro de los partidos, tienden más peso que el mismo partido en sí, ¿no? Cuando ya hablamos del alanismo en lugar del aprismo, o cuando estamos hablando de Forsyth en lugar de su partido que nadie conoce, ¿no? Y justamente hablando de eso y retornando al punto que Junior mencionaba y que sí me pareció interesante sobre esta cuestión del voto cruzado, o sea, es es bien interesante y bien gracioso a la vez ver cómo un candidato como Forsyth, que tenía una intención de voto muy alta en la presidencia, no gozaba de la misma simpatía en cuanto a las listas congresales. Eh, es algo que también pasaba con Verónica Mendoza en la última encuesta de diciembre o enero, si mal no recuerdo, pero que ahora en la de febrero observamos que ya Juntos por el Perú pues alcanza al menos un 4%, y quien sí se ha mantenido en las listas congresales arriba, o por lo menos en una posición privilegiada, ha sido el Partido Morado, mientras que su candidato presidencial Guzmán está quemado, pues, ¿no? Por así decirlo. Sigue Ahora, bajando. ¿por qué, sí, ¿por qué mencionar esto? Porque justo Junior me hace pensar en algo y espero que él me pueda ayudar a reflexionar al respecto. En una coyuntura como la nuestra, donde estamos viendo una crisis generalizada a nivel político, a nivel económico, a nivel social, porque las brechas de desigualdad, querramos o no, se han acentuado y también se han consolidado un poco más en esta etapa pandémica. Es cierto el aspecto de que una crisis política entre un Congreso que tenga una mayoría parlamentaria opuesta a el partido que ocupe la presidencia puede ser de gran forma un obstáculo para poder seguir enfrentando la gestión de la pandemia. ¿Tú verías como positivo el hecho de que, Junior, tú verías como positivo el hecho de que en este momento, según la última revelación de febrero del IEP, Lescano asome en el primer lugar y también lo haga Acción Popular? O sea, dentro de ese parafraseo que intento hacer de lo que tú mencionabas, ¿tú ves como positivo el ascenso del escándalo en el primer lugar y también de su propio partido? Es decir, una mayoría de Acción Popular en el Congreso y a la vez un presidente de Acción Popular. ¿Vemos como positivo esto para la gestión de la pandemia y de lo futuro que pueda llegar a pasar? Mm, asumiendo que el partido y Lescano tengan capacidad de gestión para asumir un reto como este, tendrían facilidad si tuvieran pues mayoría en el Congreso y si Lescano fuera presidente, ¿no? No, o sea, a lo que voy es que no se trata de que si un presidente tiene apoyo en el Congreso, entonces va a tener una gestión exitosa. Una gestión exitosa para mí va mucho más allá de tener o no tener apoyo en el Congreso, ¿no? Es una ventaja, sin duda, pero una gestión exitosa pasa por su capacidad de tener una lectura acertada de la realidad nacional, de tejer alianzas, de saber cuándo no ceder, de saber cuándo sí ceder, eh, de saber con quiénes relacionarse, con quiénes no. Entonces, en resumen, sería una ventaja, pero definitivamente no sería garantía de una gestión exitosa, menos aún en un momento con tanta incertidumbre como el que vivimos. Sí, o sea, de hecho creo que, bueno, puede presentarse como una gran oportunidad para su partido, pero no debemos olvidar tampoco las cosas que ha pasado con su partido. Que bueno, yo supongo que la gente en su mayoría se habrá olvidado de cuestiones importantes como el tema de la vacancia, no tanto por el hecho de que hayan sacado a Vizcarra, ¿no? Sino de lo que antecedió a esto, ¿no? Entonces, este tema de la oportunidad que podrían tener se puede aprovechar como algo positivo o como algo negativo, ¿no? Y eso también configura un riesgo. Sí, sí. Y bueno, aquí creo que una pregunta para los tres, ¿no? O sea, a partir de lo que vamos conversando, eh, en abril próximo emitiremos un voto por identificación partidaria respecto a algún partido específico o vamos a volver a esta cuestión
de elegir por el mal menor entre esta suerte de candidatos, ¿no? Este criterio de descarte que pues llega a suceder cuando las identidades políticas negativas tienden a ser mayores y más fuertes que las positivas. Volvemos a ese mismo escenario en el que nos vimos hace algunos años, en el 2016, por ejemplo, y el fuerte antivoto que aún hoy se registra frente a Keiko. ¿Volvemos a elegir de nuevo por el mal menor? Yo Mm, pensaría que eso va a depender de quienes lleguen a la segunda vuelta, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un candidato de izquierda y uno de derecha, o lo que se entiende por izquierda y derecha en el Perú, probablemente empiece con mucha mayor intensidad esta campaña o estas contracampañas, ¿no? De desprestigio, de aterruqueo, que ya son muy conocidas, ya son muy usuales, son muy viejas realmente, pero que se siguen haciendo por alguna razón, ¿no? Entonces creo que va a depender de qué candidatos lleguen para saber, digamos, si se va a ejecutar este antivoto, esta contracampaña, este elegir el mal menor, o si de pronto todo se va a alinear por propuestas similares y en ese sentido, ¿no? sí, yo también creo lo mismo, aparte que justamente en la encuesta revela un dato un tanto interesante, ¿no? Que es algo que comentaba con Guillermo también antes, el hecho de que a pesar que Verónica Mendoza se encuentra en esta encuesta entre los primeros lugares, cuando se le pregunta a la gente a quién ve en segunda vuelta, ella no aparece. En cambio, Keiko Fujimori, a pesar de mantener un fuerte antivoto, sí aparece como una posibilidad en la segunda vuelta, ¿no? Más que Verónica Mendoza, ¿no? Entonces, esto es un tanto contradictorio, hasta se podría decir, ¿no? Sí, claro que sí. E incluso hasta resulta más, no voy a decir más importante, más interesante, pero sí llamativo, por llamarlo así, que incluso la propia Mendoza registra antivoto, ¿no? Y registra porcentajes de antivoto importantes en tres partidos, ¿no? Tres partidos que han sido como que demasiado asociados, o por lo menos tres candidatos presidenciales que están siendo muy asociados, ¿no? Estamos hablando de la señora Fujimori, de López Aliaga y de Hernando de Soto. O sea, si revisamos esa encuesta, es increíble ver cómo entre los votantes a a estos candidatos presidenciales, pues justamente estos tres, ¿no? Que están de alguna u otra forma alineados, por decirlo así, en cuanto a retórica y elementos quizá por ahí partidarios y programáticos, respecto a su mirada del Perú, pues ambos, los tres registran justamente el tema del antivoto o el rechazo hacia Mendoza. Para salir un ratito de esta atmósfera y a partir de un punto que me parece también interesante planteado por Junior, esta cuestión de la campaña y la contracampaña, algo que también veníamos conversando con Kiara, y que sé que ella tiene mucho más capacidad sobre este tema, eh, uno de los aspectos que también nos ha regalado esta nueva campaña electoral es el aspecto de profundizar o de usar más las redes digitales, ¿no? Las redes sociales, entre otros, han sido como que el nuevo espacio mediante el cual las campañas se han venido desarrollando y al parecer a algunos partidos les ha costado más que a otros, pero hay algunos que sí han tenido un gran impacto al parecer y que de cierta forma u otra vienen o van calando en una población significativa que usa estos medios, ¿no? Estamos hablando de la población joven principalmente, no es la única, claro está. Pero, ¿qué observamos dentro de esta dinámica de la campaña digital? ¿Observamos una nueva aventura partidaria de poder formar identificaciones con respecto a los partidos o vemos más distanciamiento entre ambos, entre el electorado y los partidos? ¿Qué estamos observando aquí? Yo creo que más que identificarse con los partidos, es tratar de defender al candidato, sobre todo el presidencial, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo te he comentado ya que a mí me gusta ver mucho los comentarios sobre las noticias importantes, ¿no? En tanto a las Ujú. declaraciones de algún candidato sobre un tema relevante, etcétera. Entonces, lo que sí veo es que también estos comentarios que nos pueden parecer hasta en algún momento superficiales, ¿no? Porque también vemos memes y cosas así, es el hecho de que también se configuran como un espacio de debate entre los mismos votantes, ¿no? Entonces,
sí me parece importante que este espacio se pueda ver y cobre mayor importancia en los análisis que podamos hacer, porque justamente la coyuntura ha generado que tome mayor relevancia y que esa relevancia ha sido aprovechada por muchos candidatos, ¿no? Que creo que antes no les daban mucha importancia. Por ejemplo, algo que comentábamos también era que el Partido Morado en la anterior campaña aprovechó muchísimo, ¿no? Estos medios digitales y fue así como Julio Guzmán ascendió mucho, pero bueno, lo terminaron tachando. Pero creo que fue gracias a las redes sociales que él obtuvo mayor protagonismo, ¿no? Y sobre todo porque su público objetivo eran los jóvenes, ¿no? Él sabía que quienes más utilizaban las redes sociales, quienes más interactuaban en ellas también son los jóvenes, ¿no? Entonces sí me parece importante poder tocar este tema. No sé qué opinas tú, Junior. Sí, de hecho yo concuerdo contigo, Kiara, en el sentido de que yo tampoco encuentro identificación partidaria en el Perú, ¿no? O sea, siento que es más defender al caudillo, ¿no? Siento que es más el apoyo al, ni siquiera al líder, ¿ah? Sino al caudillo, a este personaje que empieza a ascender y empieza un poco a capitalizar intenciones de voto, ¿no? Demandas, articular demandas. Siento que va más por ahí, ¿no? Y sí, ciertamente las campañas digitales es algo que no habíamos visto antes, al menos no con esta intensidad. Em, pero que tienen una limitante, digamos, ¿no? No te permiten ciertamente acercarte a todo tipo de candidatos. Está centrado fundamentalmente en jóvenes, ¿no? Y sí, si uno observa las redes, de hecho, por lo menos a mí me pasa, que encuentro mucha más polarización en las redes que la que se refleja en las encuestas, por ejemplo. No sé si ustedes lo han notado, o sea, son Sí. peleas, literalmente peleas por escrito, ¿no? En comentarios y demás, entre personas que no se conocen, que probablemente nunca se hayan visto y nunca se vayan a ver, pero que se pelean a muerte defendiendo un candidato o candidata, y por supuesto atacando al otro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en ese aspecto, justamente, además de los comentarios, también bueno, los memes han sido un tipo de plataforma de comunicación que han permitido en algunos casos, o sea, más que ayudar a consolidar a este caudillo, a este potencial presidente, este candidato, han servido mejor para desprestigiar a otros, ¿no? O sea, la cantidad de memes que tiene César Acuña, por ejemplo, y que el otro día en el portal Deutsche Welles, no sé si esté bien pronunciado, pero salió esta nota de prensa muy, muy curiosa, donde César Acuña hablaba y testimoniaba, al parecer, el dolor que sentía por la cantidad de memes ofensivos que se le hacían, ¿no? Dentro del cual en la estrategia política y quizá voy a coincidir en esto un poquito con Juan Carlos Tafur, que es un periodista. Él mencionaba que, por ejemplo, para el caso de Guzmán, Guzmán no supo aprovechar su chongazo que sucedió con esta cuestión del incendio en favor de su estrategia presidencial. Y lo mismo estaría pasando con Acuña en este campo de los memes, ¿no? O sea, él no está aprovechando esa estrategia, que si bien es cierto, es negativa quizá para él, ¿no? Que es un blanco de burlas, etcétera. O sea, no aprovecha tampoco el medio para poder captar algún tipo de atención de votos, ¿no? Pero en el caso de los memes, vuelvo a la idea principal, han tenido un valor muy claro, ¿no? O sea, permitir, fomentar, otorgar medios para que también la población pueda participar, ¿no? O sea, nosotros haciendo un meme, difundiéndolo, también estamos participando políticamente. Y al igual que los comentarios y las peleas de comentarios, los memes también han funcionado en ese aspecto, ¿no? Creo que ha sido otro canal de comunicación dentro del cual nosotros también podemos orientar nuestra intención de voto, ¿no? Por decirlo de una forma. No sé si estén de acuerdo con eso ustedes. Sí, 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 es cierto. Bueno, Acuña es un meme andante, eso es clarísimo. El señor cada Confirmo, vez que confirmo. tiene, sí, cada vez que tiene alguna participación, hoy día creo que ha sido a la embajada de Rusia, ¿no? Ujú. Ese señor le encanta hacer el ridículo, realmente, o sea,
Y sí, también es cierto eso que menciona Guillermo, ni Acuña ni Guzmán han tenido la habilidad política para aprovechar que les hagan memes, porque ciertamente son memes negativos, pero los ponen en vitrina y no han sabido aprovecharla como otros candidatos eventualmente han aprovechado los escándalos, ¿no? Positivos Claro, o sí. negativos los han utilizado, eh, digamos, han utilizado la vitrina que se les estaba dando, ¿no? Y esta vez no lo hemos visto. Pero bueno, supongo que tiene que ver con sus asesores y su propia muñeca también de ellos, ¿no? Su propio olfato político. Que sí, también coincido con Guillermo, ha sido una oportunidad que han desaprovechado. Em, Incluso la misma Keiko con estas fotografías montadas, ¿no? Esta de la señora con manos cruzadas, la hemos visto hasta en Marte, ¿no? Y, y es increíble, o sea, esa estrategia que puede parecer una burla, es también una manera de orientar la intención de voto del electorado, ¿no? O sea, sería muy interesante, yo no tengo ni idea clara de cómo poder llegar a medir si es que la magnitud de la orientación y del impacto y de la influencia que puedan tener, en este caso y puntualmente los memes respecto a la intención de voto, pero sería muy interesante poder averiguarlo porque, o sea, esta campaña sí ha estado, o sea, más que la anterior y mucho más que quizá la que le precedía, por decirlo así, por un desarrollo de imágenes sujetas a sus propias contextualizaciones, pero orientadas al contexto electoral y que nos guste o no, pues ha permitido que algunos candidatos al parecer realcen por encima de otros, ¿no? Por decirlo de esta forma. Kiara. Sí, claro. Aparte esto me hace acordar a lo que pasó en las últimas elecciones congresales con el FREPAP, ¿no? Sí, Creo que eso es un claro ejemplo de que, bueno, uno se puede llegar a enterar de la existencia de un candidato de un partido a partir de un meme, ¿no? Y después que ganaron una gran cantidad de curules en el Congreso, los memes eran, oye, solamente era un meme, no tenías que votar realmente por el FREPAP, ¿no? claro, claro que sí lo recuerdo. Entonces, sí. sí creo que tiene, bueno, en estos últimos tiempos está teniendo una influencia importante, como decía, sobre todo en cómo te enteras de la existencia de un candidato, ¿no? O sea, ya depende de ti si averiguas más sobre su plan de gobierno, sobre su hoja de vida, etcétera, ¿no? Pero el meme sí puede ser como ese punto de partida, ¿no? Sí, lo del FREPAP fue un fenómeno muy curioso en realidad. Sí. Yo tuve la oportunidad de acercarme un poco al estudio de esto, eh, bueno, con un equipo de investigación en el que participaba antes. Eh, y ciertamente fue sumamente interesante. O sea, eh, a ver, en general, o en resumen, la conclusión a la que nosotros llegamos es que lo de los memes con el FREPAP em, no fue la causa de que el FREPAP obtuviera tantas curules, ¿no? Ujú. Sino más bien los memes expresaban un hartazgo del sistema político o la debilidad del mismo, expresaban un cansancio por los típicos partidos, por las típicas promesas que no se cumplen. Entonces aparecía este nuevo FREPAP, bueno, que no es tan nuevo, em, pero que no se vinculaba con escándalos, no se vinculaba con corrupción, tenían una imagen, digamos, del buen vecino, ¿no es cierto? Del que colabora, del que ayuda por aquí, por allá, em, y empiezan a capitalizar por lo menos el interés político y luego se transforman en una opción verdadera. Em, ya lo que ha pasado después con su desempeño en el Congreso, su abstinencia de participar en las elecciones presidenciales, tengo entendido que ahora apuntan más bien a las municipales del próximo año, em, pero fueron un fenómeno muy curioso. Y lo siguen siendo, porque ellos son una organización religiosa, ciertamente, que es el AIMIMPU, ¿no es cierto? El FREPAP es el brazo político de la AIMIMPU. Y que la EMIPU, como toda organización religiosa, tiene una jerarquía muy estructurada. eh,
pero que de algún modo ahora mismo está acéfala, ¿no? Porque luego de la muerte del líder histórico de la Emimpu quedan los hijos que luego se meten ahí en unas peleas intestinas, ¿no? Y que finalmente se terminan medio que fragmentando y demás. Entonces son un fenómeno interesante, y que está muy relacionado a los memes, ¿no? O sea, nosotros hicimos un mapeo de memes también incluso, porque eran un elemento importante para entender lo que había pasado con el FREPAP. Y recuerdo un meme, ¿no? Esto ya posterior a las elecciones, ¿no? Donde el FREPAP aparecía primero como un pescadito y luego ya, luego de ganar las curules, ya el pescadito se transformaba como que en un tiburón gigante, ¿no? Musculoso y toda la cosa. Entonces, El tiburoncito bailando. claro, entonces era visto más o menos así, ¿no? Como un partido pequeño, inofensivo y que finalmente termina con un montón de curules. em, y con los que, Impensadas, ¿no? impensadas, que nadie lo vio venir. Nosotros revisamos las encuestas y en el FREPAP no aparecía, hasta las últimas encuestas aparecía con porcentajes muy, muy, muy pequeños y que de pronto en las elecciones dan la sorpresa, ¿no? Y nadie lo vio venir y todos se preguntaban, bueno, ¿y qué pasó aquí, no? Ah, la respuesta es sencilla, ¿no? Ah, los memes, pues, ¿no? La campaña de memes. Ciertamente no fue eso, ¿no? Fueron más la expresión de un hartazgo de la ciudadanía en general, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, es un fenómeno, no podemos decir atípico, la cuestión digital, eh, pero bueno, estos surgimientos, estas consolidaciones parciales, por decirlo así, de ciertas agrupaciones políticas que hemos visto ya en el escenario de eh, la etapa de elecciones para la formación del nuevo Congreso posterior a la disolución, pues ya nos hacen o nos permitieron pensar un poco también en el escenario que nos iba a deparar esta campaña, ¿no? Nuevamente observamos que hay, bueno, solamente para volver a resaltar y rescatar lo que ya hemos conversado, la cuestión de observar un importante porcentaje significativo, creo yo, de personas que todavía no deciden por quién votar y que de cara ya a abril podremos observar con los datos finales claramente quién asumirá la presidencia, cómo estará distribuido este Congreso, cuáles van a ser las nuevas polarizaciones que se van a formar, nuevas entre comillas, porque sabemos que las batallas van a ser casi las mismas, nuevamente serán otros actores nada más, y también la presencia de un electorado que en medio de una crisis sanitaria, una crisis social, una crisis generalizada, va a tener que ejercer su derecho al voto y a participar activamente en este proceso democrático. Para poder cerrar ya esta edición número 2 de Cero Presión, bueno, primero agradecer a Junior su presencia, nos ha hecho mucho bien que nos acompañe el día de hoy. Junior es un gran amigo, nos conocemos de muchos años también con Kiara. Y para rescatar y mencionar también que el día de hoy Junior ha publicado una pequeña columna de opinión en la revista Ciencia, que es justamente donde él se está desempeñando como redactor, titulado Crecimiento o Desarrollo, lineamientos para una economía sostenible en el Perú. Sí, entonces, bueno, solamente para que Junior pueda dar una última precisión, yo le voy a lanzar una pequeña pregunta y él ya tendrá el tiempo para que se pueda desplayar. En tu columna, Junior, tú hablas de la necesidad de poder generar consensos y al parecer, pues la necesidad, urgencia en realidad de una participación ciudadana que, además de ser efectiva, tenga los canales para poder manifestarse. ¿Tú crees que estamos en el escenario adecuado, o mejor dicho, estamos en el escenario propicio para que podamos justamente tener esta participación masiva, activa de la población y dejemos estos 30% de incertidumbres de alguna forma y que además de eso veamos un escenario futuro de consensos en medio de una crisis sanitaria tan generalizada como la de nosotros, donde nuestra economía pues es una economía dependiente, como ya sabemos, y que hoy por hoy ha pues visibilizado, además de los problemas estructurales que tenemos, el aumento del desempleo, el aumento de la informalidad, la inseguridad laboral, la precariedad de algunos servicios básicos, la deserción universitaria, como tú bien señalas, entre otros puntos más. ¿Qué vemos para poder finalizar de cara a este proceso electoral a partir de esta pregunta y algunas cosas que seguramente tú quieras señalar? Qué gran pregunta, Guillermo.
Qué gran pregunta, sumamente amplia. Siempre Guillermo hace preguntas muy complejas y muy atinadas. Voy a intentar responder. No sé si lo logre, pero lo voy a intentar. Ciertamente las condiciones en las que nos encontramos son sumamente adversas. Digamos, tomando un poco la entrada que salió hoy en la revista, son adversas las condiciones tanto para el crecimiento como para el desarrollo, hoy, ahora mismo. No voy a detenerme en cómo es que hemos llegado a esta situación, sino que voy a tratar de centrarme en tu pregunta y tratar de mirar un poco hacia adelante. Esta situación compleja y dura que nos está tocando vivir, siento yo que podría ser precisamente un escenario adecuado para empezar a repensar lo público. Debemos, creo yo, dejar de pensar que los privados nos van a resolver los problemas, que el mercado se va a regular solo. Tenemos 30 años con el mismo modelo y no ha pasado y no va a pasar. Tenemos que empezar a mirar nuevamente al Estado, las políticas públicas, las políticas sociales. Y el Estado es un actor de suma importancia en un contexto como este. Esto puede motivar el interés de la ciudadanía en general por el Estado. Yo creo que sí. Lo que pasó con las marchas de noviembre del año pasado, pienso que es en parte un reflejo de eso, de ese interés de la ciudadanía, sobre todo de jóvenes, por un modelo democrático, por un Estado que responda a los intereses generales. eh, y en suma eso, que se empiece a mirar nuevamente al Estado, eh, no como un actor deficiente, no como un mal asignador de recursos, sino un Estado que tenga la capacidad institucional para efectuar las cosas que quiere y que se requiere efectuar. Entonces eso, ¿no? Por ahí trataría de responder tu pregunta. Y bueno, ya para cerrar también, retomando un poco el tema que nos ha convocado el día de hoy, que es el panorama político, algo que a mí me ha parecido muy llamativo y más que llamativo, alarmante, es la aparición de este personaje López Aliaga, ¿no? Que es, como yo lo veo, un personaje sumamente peligroso. Es antiderechos, es sumamente patriarcal, eh, es casi un facho, ¿no? Es casi un fascista. Eh, y, y estos discursos hay que hacerles frente, ¿no? A estos discursos hay que hacerles frente, no se les puede dejar pasar así como así, porque son peligrosos. Lo hemos visto con Trump en Estados Unidos, lo hemos visto con Bolsonaro aquí en Brasil. Que al Perú le pase eso sería desastroso realmente. Así que, por favor, quienes estén escuchando esto, consideren otras opciones para sus votos, ¿no? Entonces, bueno, eso, yo realmente agradezco mucho la invitación, me alegra mucho ser parte de este espacio que además está dirigido por grandes amigos míos, a quienes ustedes saben que yo los quiero muchísimo. Así que nada, felicitaciones por el programa. Muchas gracias a ti, Junior. Gracias, Junior. Y bueno, para cerrar, ¿qué más que comprometerte, Junior, para quizá una próxima edición? Porque claramente hay muchas más cosas sobre qué hablar y qué mejor que mediante una conversación tan horizontal y tan amical como la que nosotros llegamos a tener. La producción me informa por interno que ya se ha acabado el tiempo, así que, bueno, esto ha sido todo por la segunda edición de Cero Presión. Nos estamos encontrando el siguiente sábado, así que ya saben, pueden encontrar el podcast, tanto en las plataformas de YouTube como en Spotify. Y la columna de opinión de Junior en la revista Ciencia la vamos a ubicar en el link de la descripción de YouTube, así que ahí la pueden chequear. Y nada, un placer estar con ustedes nuevamente. Nos encontramos el siguiente sábado. Esto ha sido Cero Opresión.